Hola, estás escuchando Finalfabetos, el podcast de finanzas para no financieros de la Fundación FIDE con la colaboración de CFA Spain. Si palabras como inflación, interés compuesto o ETF te suenan a otro idioma, has llegado al lugar indicado. Esto es Finalfabetos. Hola, hoy estamos aquí presentando Finalfabetos, una idea promovida por la Fundación FIDE y con la colaboración de CFA Institute de España, que es una de las grandes entidades de formación en el mundo, y también con la colaboración de varios bancos, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros, etc. La idea es lanzar una serie de podcasts financieros para un público muy amplio, con la idea de que las ideas que vayamos a trasladar sean claras, sean rigurosas y sean accesibles. Y bueno, y vamos a ver el capítulo primero, en el que vamos a hablar es verdad que vamos a hablar de temas muy generales, pero creo que son temas que si conseguimos sacar 3 o 4 conceptos, creo que son muy interesantes para luego los demás capítulos, para luego hablar de esas cosas que nos importan, que son ahorrar o invertir. Y con nosotros está Luis Buceta, director general de la gestora de Crean y también presidente del CFA Institute, ¿no? Es decir, muchas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias a vosotros. Es un placer. Encantado de estar aquí. Vamos a tener una persona como tú, bueno, tú eres el presidente, vamos a tener un CFA siempre en cada uno de los capítulos, ¿no? Y por tanto es muy interesante. Y también está con nosotros Pedro Mas, director general de Santander Gestión, de banca privada de gestión, ¿no? Y bueno, vamos a ver, insisto, conceptos muy generales, pero yo creo que antes de entrar en otras cosas que son mucho más concretas, creo que debemos de hacer referencia, ¿no? Y lo primero posiblemente es, Pedro, ¿qué es la economía? ¿Qué es para ti la economía? Bueno, buenos días, José Manuel. Lo primero de todo, buenos días, Luis. Muchas gracias por invitarme y ya aprovecho para daros la enhorabuena por esta magnífica iniciativa que está teniendo FIDE de la mano de CFA para impulsar la formación financiera y a un nivel sencillo yo creo que es muy necesario. ¿Qué es la economía? Como nos has amenazado al principio de que fuésemos muy simples, sin palabras complicadas, para poder acceder, lo voy a intentar resumir de la mejor manera. La economía es, lo primero de todo, una ciencia social que lo que pretende ver es cuál es la mejor manera de combinar los recursos que tienen las sociedades, que son escasos y tienen usos alternativos, cuál es la mejor manera de utilizarlos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de esos ciudadanos o de esa sociedad. Y por resumirlo, ha habido básicamente 2 modelos. Uno es el libre mercado y otro es la economía planificada. El libre mercado, que sería que apuesta por la libertad del individuo. No existe nadie que diga lo que hay que hacer, lo mueve el mercado. Significa que el empresario produce lo que quiere, pone el precio que quiere, otra cosa es que lo venda. Y el consumidor, que es el patrón del barco, decide en ese mercado. Y eso mueve la sociedad sin estar planificado. Las economías planificadas, que es el otro extremo, hay un grupo de planificadores, esto sería el comunismo, sería el Partido Comunista, que planifican todo lo que tiene que producir la economía, a qué precio, para quién. Está todo planificado. Son 2 modelos muy distintos. Por poner una anécdota, esto me recuerda a la época de la perestroika, cuando Gorbachev fue a Reino Unido con Margaret Thatcher. Lo que le llamó la atención fue por qué estaban los supermercados llenos de todo tipo de productos, toda tipología. Y le preguntó, ¿quién planifica esto? Bueno, no lo planifica nadie, es el mercado. Son 2 modelos completamente distintos y la realidad es que hoy en día las economías son mixtos. Cuanto más se acercan al libre mercado y hay menos planificación, son las economías que conocemos occidentales, de las que disfrutamos, y está el lado contrario, que es casi todo planificación y muy poco mercado. Es verdad que estas economías en general han sido un fracaso y básicamente porque planificar está fuera de la capacidad del intelecto de un grupo humano, ni siquiera de grandes superordenadores, y por otro lado porque sin incentivos la economía no funciona. Muy bien, Pedro. Y Luis, y dentro de lo que es la economía, porque muchas veces lo utilizamos en las inversiones y con nuestros clientes, ¿qué es la macroeconomía o la microeconomía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de macro o de micro?
Claro, entonces es muy importante entenderlo porque lo que ha comentado Pedro, al final, bueno, pues hace quizás más referencia al concepto macro, ¿no? El concepto de los grandes agregados económicos, que es pues a nivel país, que se suele medir con el Producto Interior Bruto, que es, bueno, pues todo el valor añadido que se crea en una economía y que viene definido por la parte, y en este sentido, como en cualquier mercado hay una parte de demanda y una parte de oferta. ¿Qué es la parte de demanda? Pues todo lo que se consume en el país, todo lo que se invierte en el país, todo lo que representa la administración pública a través del gasto público en el país y la diferencia entre lo que el país exporta al resto del mundo y lo que importa desde el resto del mundo, ¿no? Esto es lo que al final compone pues, el Producto Interior Bruto. Eso desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, ¿qué es lo que hace posible que lo del lado de la demanda ocurra? Pues uno, el factor trabajo, es decir, la gente que tiene el país con ganas de trabajar y produciendo. Dos, el factor capital, es los medios que tiene esa población para poder realizar su trabajo, de infraestructura, de fábrica. Y luego el factor tecnología, que es lo que hace que tanto el factor trabajo como el factor capital pues tenga una productividad mayor o menor. Esa parte de oferta se casa con la parte de demanda y es donde se llega pues, a un nivel pues, bueno, de crecimiento económico razonable. Aquí estaríamos hablando de la parte macroeconomía. Y luego, pues por supuesto, la economía, pues somos todos los que aportamos a la economía. A nivel microeconomía, pues entonces estudia más el comportamiento a nivel casi consumidor individual, empresa individual y qué es lo que le motiva y qué es lo que le incentiva a actuar como actúa. Como comentaba antes Pedro, pues los incentivos es la clave principal de lo que mueve cualquier cosa en el mundo, pero especialmente también en la economía, ¿no? Y entonces, pues, el productor, la empresa, pues, necesita fabricar algo que se necesita o crear la necesidad sobre lo que ellos creen que pueden fabricar y venderse bien. Y el consumidor es todo lo contrario, todo lo contrario. El consumidor decide si quiere consumir ese producto o porque es una necesidad básica o porque le produce cierta satisfacción consumirlo. Y entonces ahí es donde se casa el productor con el consumidor. Y la microeconomía lo que estudia es un poco en qué consisten los diferentes tipos de mercado, pues en los mercados con competencia atroz, donde, bueno, pues hay que ser especialmente productivo y darse cuenta que, bueno, pues que hay que ser muy competitivo para poder producir y ganar dinero. Aquí, pues bueno, pues el mundo de la hostelería, por ejemplo, el mundo de lo que está cada vez más comoditizado, que es una palabra un poco inglés, pero es que realmente el producto aporta poco valor añadido, pues suele ser muy competitivo, ¿no? Hay muy pocas barreras de entrada que entre nuevos jugadores. Y entonces los márgenes y la productividad pues es razonablemente pequeña. ¿Qué buscan los productores? Tener alguna ventaja competitiva, ser algo distinto, ¿no? Aquí entra mucho el marketing, la publicidad a la hora de que el fabricante pues se diferencie de los demás y pueda a lo mejor vender con un precio un pelín superior para tener algo mejor de retorno, ¿no? Y luego están también los mercados que por diversas razones son más oligopolísticos, es decir, pocos jugadores planteando la oferta, o monopolísticos, que existe solo uno, y puede ser porque se lo hagan al mismo o porque históricamente procede a lo mejor pues, de un monopolio público, ¿no? Entonces, esto es al final lo que mueve realmente. Y luego, ¿cómo lo casas con la microeconomía por la parte del consumidor? Pues dependiendo del producto de consumo que sea, si es de primera necesidad, o si es de un bien de lujo, pues bueno, tiene unas dinámicas distintas en cuanto a demanda y a precio. Y la ciencia que lo estudia es un poco pues eso, la microeconomía. Está claro. Y de todas formas, cuando estudiaba económicas, ¿no? Yo me acuerdo que la macroeconomía, básicamente los conceptos que yo quería aprender, me acuerdo que eran el PIB, Producto Interior Bruto, ¿no? Lo que crece una economía, los tipos de interés, qué más cosas veíamos en la parte macroeconómica, política fiscal, política monetaria, el tema del empleo, etcétera, ¿no? Y en la parte microeconómica, sin embargo, lo que había siempre era el balance de una compañía, que tienes que aprender lo que era un balance y una cuenta de resultados, ¿no? Claro, aquí es importante porque hay un concepto que no he mencionado dentro del incentivo, sobre todo, y lo que es importante dentro de la microeconomía, es que no es lo mismo un beneficio, que es lo que busca una empresa, ¿no? Un beneficio que luego sea desde un punto de vista de remuneración propia, pero también un beneficio para la sociedad, un beneficio para, bueno, pues todos los ámbitos en los que la empresa actúa. No es lo mismo un beneficio contable
que no deja de ser un numerito de una cuenta de resultados de yo vendo, me cuesta tanto, tengo que distribuir, tengo que pagar intereses, tengo que pagar impuestos y me queda un beneficio, que el beneficio económico. El beneficio económico se refiere también a un concepto que ha explicado un poco Pedro, el sentido de que hay más alternativas en el mundo, con lo cual hay un coste, por así decirlo, del capital que es importante entender de cara a cuando luego se analizan las inversiones financieras. Es decir, para montar una empresa hace falta poner un capital o porque tú lo tienes ahorrado y lo pones, porque convences a socios para que lo pongan contigo, familias, amigos o yo qué sé, o porque es una idea que... Y eso es capital que ponen como recursos propios, o puede ser que ese capital lo pongas porque lo pides prestado a terceros, ya sea un banco o ya sea en mercados financieros a través de los bonos, ¿no? Es un capital que se pone. Entonces, normalmente la gente que pone capital, pues lo que busca es un retorno en el futuro, ¿no? Yo he puesto ahí mi dinero y lo que espero, tanto si la empresa es mía porque trabajo en ella, como si soy un inversor exclusivamente capitalista o simplemente porque pongo dinero, espero un retorno al futuro, que no tiene mucho que ver. O sea, tiene que ver, pero no es exactamente el mismo concepto que el beneficio contable. Tú puedes ganar 1 millón de euros, a lo mejor ser un dineral porque realmente has puesto un capital muy pequeño, o ser una minucia porque el capital que has necesitado para ganar ese 1 millón de euros es de 1.000 millones, ¿no? Entonces, ese concepto de retorno económico es el importante a entender de cara al mundo de los incentivos a la hora de entender cómo funciona la economía. Sí, luego de todas formas, Luis, a mí me gustaría entrar en algunos conceptos de estos que estamos hablando un poco más, porque al final a la hora de que la gente tome decisiones a la hora de invertir, pues evidentemente estas variables que estamos hablando son muy importantes, ¿no? Pero antes de entrar en ello, Pedro, que yo te pregunto a ti siempre cosas mucho más generalistas casi que a Luis, ¿qué son las finanzas, ¿no? Vamos a entrar en el tema financiero. Antes hablamos de la economía y ahora hablamos de las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Una parte de la economía monetaria y no economía real. Pero bueno, las finanzas, por explicarlo de una manera sencilla, es lo que posibilita en la economía de mercado canalizar el ahorro a la inversión. Las sociedades de libre mercado que hablábamos inicialmente se han hecho ricas contrario a lo que pensaban las economías planificadoras, que pensaban que unos eran pobres porque otros eran ricos. Y lo que demostró el libre mercado es que la tarta no es fija, la tarta puede crecer. Y eso se consigue a través de canalizar el ahorro a la inversión. Y yo, por ser didáctico, si te parece, te pongo un ejemplo. Sí, sí, claro. Imagínate una familia de agricultores que tienen un campo de 20 hectáreas y se levantan toda la mañana a cultivarlo con una azada. Y, lógicamente, tienen una producción. Paco, que es el cabeza de familia, piensa, ¿qué pasaría si consigo un tractor? Es elemental que si conseguimos un tractor, la producción va a incrementar exponencialmente. Si conseguimos un segundo, ya no te cuento. Y un tercero ya casi no incrementaría, valdría para cuando se estropea uno. Pero evidentemente, si consigues un tractor, ese campo va a producir muchísimo más. La pregunta es, ¿cómo Paco puede conseguir un tractor para que haya más producción de bienes y servicios, más producción de bienes en ese campo, más patatas? Pues tiene que acudir a alguien que le deje el dinero para comprar un tractor. Entonces en el pueblo se acuerda de José Manuel el fontanero. José Manuel el fontanero, que es una persona muy trabajadora, que gana su dinero y no lo consume todo. Suele tener disponibilidad. No está casado, no tiene niños, no tiene grandes ocios, y dice, bueno, pues me sobra el dinero. Habla con Paco. Paco y José Manuel hablan. Y claro, José Manuel el fontanero sabe que Paco es un trabajador, que su familia son muy trabajadores, analiza su riesgo, que la tierra es fértil, que la tierra va a dar patatas, le presta el dinero para comprar el tractor. ¿Qué pasa con la producción? Que crece exponencialmente. Con lo que ha crecido esa producción, le puede devolver el dinero a José Manuel, le puede dar un extra de lo que le dio a José Manuel. Y encima tiene más producción de la que tenía en su día. Por eso quiero decir que aumenta la tarta en el libre mercado. ¿Esto cómo ha sido posible? Porque alguien que le sobraba el dinero se lo dio a alguien que quería emprender. Eso se le llama canalizar el ahorro a la inversión. El problema es que en la economía real, pues José Manuel y Paco no se conocen. Lo que hay entre medias es un puente que se llama los intermediarios financieros, y es un intermediario que puede ser un banco, una caja de ahorros, una gestora de fondos de inversión, una sociedad de valores, una agencia de valores, y eso lo que permite es canalizar el ahorro a la inversión. Y lo que vamos a ver, y yo animo a todo el mundo a que acabe
esta serie que vais a realizar, FIDE y CFA, que acabe de ver todos los capítulos que emitáis, porque al final tendrán los conceptos básicos para entender los José Manueles del mundo que tienen un ahorro, un exceso. El exceso de ahorro puede ser porque consumes menos que lo que necesitas, porque eres muy rico, o simplemente porque haces un esfuerzo muy grande por no consumir todo lo que ganas para capitalizarlo e invertirlo, porque el día de mañana, cuando tengas menos ingresos, tendrás que desahorrar y tienes que aumentar esa cesta. Pues eso son los José Manueles y fontaneros que dan, y tú no lo sabes, pero cuando acudes a invertir tu dinero, verdaderamente lo que estás prestando está permitiendo que una persona se compre el tractor. Y eso ha permitido a las sociedades ser ricas. No hay una economía desarrollada sin un mercado financiero desarrollado, y es lo que se trata con todos estos podcasts que vamos a realizar. La verdad que este ejemplo que has puesto me parece muy interesante, sobre todo porque has hablado de ahorro y has hablado de inversión. Son dos conceptos que muchas veces la gente no distingue, y no has hablado de uno, sino has hablado conceptualmente, pero no lo has nombrado, que son los tipos de interés, ¿no? Bueno, he encontrado que para devolverle el dinero a José Manuel, le devuelve el dinero más algo más. Es porque sí, que eso es el tipo de interés. Sí, no, yo lo que pasa es que quería entrar más en este concepto del tipo de interés, porque yo alguna vez que he dado clases en alguna universidad, pues como las quiero hacer muy prácticas, siempre entro en la clase a lo mejor y una de las preguntas es, ¿qué son los tipos de interés? ¿No? Entonces dice, pues los tipos de interés son lo que el banco me cobra en crédito hipotecario que tengo. Ah, muy bien. Pues es un tipo de interés. ¿Y qué más decís? Pues no, pues el tipo de interés es lo que me da a mí precisamente una inversión que tengo yo en el banco en una cuenta corriente, me da una rentabilidad y me da un 0,27, ¿no? Siguiendo incluso además también con este mismo ejemplo, a lo mejor si lo ves de otra forma tú lo dices, ¿no? Pero al final estos conceptos, primero el concepto de inversión y ahorro, ¿son diferentes? ¿Estamos hablando de dos cosas diferentes? ¿O es lo mismo? Dos, ¿qué es el tipo de interés? ¿No? ¿Y cómo se forma el tipo de interés? ¿No? ¿De dónde sale? ¿Por qué el banco me cobra un 0,25 o me cobra un 1,80 o me cobra 3 puntos? ¿O por qué me paga mi cuenta corriente un 0,23 o me paga un 3%? ¿Qué es el tipo de interés? Bueno, pues el tipo de interés pues es básicamente el precio del dinero. El dinero no vale lo mismo que te lo den en metálico ahora mismo que te lo den dentro de año y medio. Tú prefieres tenerlo hoy y luego ya verás qué hacer con ese dinero si no te lo gastas. Explica ese concepto del precio del dinero. Claro, entonces, pues eso, el dinero, el valor del dinero no es la misma cantidad, no es la misma si te la dan hoy que si te la dan dentro de 2, 3 años, año y medio, 6 meses. Le aplicas un valor distinto, entre otras cosas porque tú prefieres tenerlo hoy. ¿Y por qué? Porque tú teniéndolo hoy puedes encontrar utilidades para ese dinero que te den un retorno, ¿de acuerdo? Entonces, el retorno principal más básico es ese tipo de interés, ese valor que tiene el dinero si aplazas esa necesidad de consumo instantánea. ¿De acuerdo? Entonces, en una economía, en general, a nivel agregado, pues ese tipo de interés, sobre todo el de corto plazo, es el que intenta regular desde un punto de vista, optimizando la situación fundamental de la economía. Lo intenta regular el Banco Central. Ese Banco Central puede ser independiente, puede no ser tan independiente. Pero en general el Banco Central analiza cuáles son los fundamentales de la economía y estima cuál es el tipo de interés adecuado para la situación actual. ¿Cuánto debe valer ese dinero? ¿El Banco Central te refieres al Banco Central Europeo? El europeo, la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tipo de interés de referencia, que es un tipo de interés de muy corto plazo, que es el que puede regular el Banco Central. Y luego están el resto de los tipos de interés, porque hay una curva de tipos de interés a plazo, que eso el Banco Central influye, pero no lo puede marcar. Eso suele ser tipo de interés, eso es un tipo de interés de mercado. El tipo de interés a 5 años, el tipo de interés a 10 años, es un tipo de interés de mercado. Cuando hablamos de ese concepto de mercado, que muchas veces la gente no sabe muy bien lo que son los mercados, son los oferentes y los demandantes, ¿no? Eso es, y entonces hay oferentes y demandantes, hay inversores, por ejemplo, institucionales, como podemos ser nosotros en nuestros trabajos, en los que queremos invertir el ahorro de nuestros clientes con un riesgo muy limitado, y entonces pues miras a ver pues
qué tipo de interés es el que le puede encajar mejor. Desde el rabioso corto plazo, del tipo de interés a lo mejor de un depósito a 6 meses, donde ahí está muy mediatizado por el tipo de interés de referencia del Banco Central, que es el banco quien te lo está dando, pero aquí ya te puedes meter en mercados públicos, como por ejemplo letras del Tesoro. Ahí quien te está ofreciendo ese tipo de interés es el Tesoro Público. Y luego pues te vas a los bonos, etcétera, emitidos también por el Tesoro Público, pero a más largos plazos. El Tesoro Público, ¿por qué pide dinero a los particulares? ¿Por qué pide dinero? ¿Por qué saca letras del Tesoro, saca bonos del Estado? Claro, el Tesoro Público pide dinero porque en general, por la mayoría no sé si decir el 99% de las economías, por regla general, el sector público gasta más de lo que ingresa. El sector público gasta con todo o invierte, tiene una parte de inversión pública y de gasto público, pues desde pensiones, sanidad, infraestructuras, hospitales, carreteras, etcétera, ¿no? Entonces eso forma parte del gasto público corriente o la inversión pública que tiene que impulsa un determinado gobierno, y por otro lado tiene sus ingresos, que es principalmente vía impuestos, el IVA, impuestos sobre sociedades y IRPF, las tres grandes partidas. Y solamente lo que pasa es que es deficitario, ¿no? Y eso es deficitario, o sea, la pata gastos es mayor que la pata ingresos, y entonces, pues como gastas más de lo que ingresas, tienes que pedir prestado. Y para pedir prestado, pues el mecanismo tradicional es que el propio Estado emita deuda, que compran no solo los ahorradores domésticos, sino gracias a los mercados financieros y a la tecnología que se ha ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas, pues es posible de una manera muy fácil que ese dinero te lo presten otros países o otros inversores que están en la India o en el sudeste asiático. Al final no pide solamente dinero prestado el individuo cuando va a pedir un crédito al banco, sino también a las empresas para desarrollar proyectos, como el caso del tractor que decías, Pedro, pero también con un componente importante, y es que no pasa nada por pedir prestado dinero, todos en mayor o menor medida solemos estar endeudados con nuestra hipoteca y tal. El problema es cuando ese déficit público, que es la diferencia entre el ingreso y el gasto público, aquí están metidos también en el gasto público los intereses de la propia deuda pública, pues cada vez va creciendo más, y entonces eso se va cada vez acumulando más la deuda, y llega un momento en que es demasiado grande. Cuando es demasiado grande, pues entran dos problemas en juego. Uno, que el sector público está ejerciendo un efecto de expulsión del sector privado, porque el sector público tiene esa capacidad de te ofrezco un 5% en mis bonos. Pues bueno, si a ti un 5% te encaja, pues tú dices, oye, prácticamente no tengo riesgo porque sé que mi país me va a devolver, entre los países razonables desarrollados, me lo va a devolver, y entonces no me planteo ganar un 5,5, un 6, dedicando ese dinero a pacos en el mundo de la agricultura y financiar que a ellos pues les vaya mejor comprando tractores, ¿no? Entonces ejerce ese efecto de expulsión, por un lado. Y por otro lado, cuando esa deuda se va acumulando y es excesiva, resulta que, claro, el Estado depende de que se lo compren, ¿no? De hacer esas emisiones y que haya demanda sobre esas emisiones. Esa demanda, pues depende del precio. ¿Qué precio? El tipo de interés. Es decir, si a lo mejor un Estado con unas finanzas adecuadas es capaz de financiarse al 2,5, pues a lo mejor si tienes demasiada deuda, pues ya no es el 2,5, es el 3%. O a lo mejor ya cuando empeora la cosa es el 3,5 o el 4, y entonces empieza a salir demasiado caro esa deuda pública, ¿no? Esa diferencia entre el 2,5 inicial y el 4, que se suele medir por un concepto que es un poco más técnico en el fondo, pero para hacerlo simple, que se llama prima de riesgo. Y por eso se hablaba mucho de la prima de riesgo en aquellos años cercanos o alrededor de la gran crisis financiera, sí. Bueno, yo le he preguntado a él que cómo se originan los tipos de interés. Me ha hablado de cómo se forman algunos tipos de interés, sobre todo en la curva a largo plazo, pero no me ha dicho por qué el Banco Central sube los tipos de interés o baja los tipos de interés. ¿Por qué el Banco Central Europeo sube o baja los tipos de interés? O la Reserva Federal. No te quería preguntar sobre la pregunta, porque lo pregunto a Pedro. Tú ya has comentado de cómo se forman los tipos de interés, porque hay ahí oferta y demanda, y depende del riesgo, pues te pagan más o menos. Pero hay un punto de referencia, pues supongo yo será el tipo de interés que marcan los bancos centrales. ¿Por qué el Banco Central Europeo de pronto mañana básicamente con las economías están creciendo a pleno pulmón? Lo normal es que haya algo de inflación en el sistema y hay un momento que quieren enfriar la economía, y para enfriar la economía tienen que subir los tipos de interés. ¿Hay inflación? Con la idea de ralentizarla y bajar algo la inflación en líneas generales. Y pasa lo contrario, cuando la economía está deprimida, se bajan los tipos de interés. No suele haber inflación, suele haber deflación, puede haber
recesión con inflación, pero eso es un shock de oferta. Ese yo creo que entraríamos en líneas generales, se suben los tipos de interés para ralentizar la economía y frenar la inflación, y en líneas generales se bajan los tipos de interés para realizar el efecto contrario. O sea, cuando veas, por lo tanto, que la economía está creciendo fuerte y posiblemente eso va a producir, van a subir los precios, que eso es la inflación, y por tanto posiblemente el Banco Central, si ve que sigue calentándose la economía, entre comillas, pues posiblemente subirá. Ese tipo a corto ayuda, pero no es el que marca a formar los tipos de interés de mercado, que al final es la recompensa por prestar dinero. Y son todos los Pacos y todos los José Manueles del mundo integrándose de un mercado y se forma el tipo de interés. Bueno, yo creo que también hemos visto, ¿no?, estas macromagnitudes, ¿no?, que yo creo que son las que yo decía que estudiaba en economía, estudiamos todos en economía, ¿no?, como el crecimiento, el PIB, los tipos de interés, la inflación, ¿no?, cosas que al final se estudian y que son muy relevantes para seguir los mercados, porque además este concepto de si suben mucho los tipos de interés, posiblemente sea en donde yo invierta, ¿no? Es decir, si imagínate, yo he visto tipos de interés altísimos, porque soy muy mayor y llevo 40 años en el sector financiero, si son muy altos los tipos de interés, invertiré también en otro tipo de activos, ¿no? Pero quería entrar ya en el concepto claro de que, oye, vamos a ver, yo ya quiero ahorrar o quiero invertir y quiero hacer mi cartera. Bueno, yo siempre recordaré cuando yo acababa de entrar al Banco Santander que a una pareja joven que tocó la lotería, tenía un montón de millones, nada más que llegué a verlos y me dijeron, queremos invertir aquí, 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 aquí y aquí. Y dije, vamos a ver, primero, vamos a ver un montón de cosas. Primero, a lo mejor hay un problema fiscal, vamos a ver primero el tema de la fiscalidad, luego vamos a ver otra serie de conceptos, ¿no?, que seguro que vosotros en CREAN seguro que los conocéis, que posiblemente sea el perfil de riesgo. ¿Qué es eso del perfil de riesgo? ¿Todo el mundo tenemos un perfil de riesgo diferente o qué es el perfil de riesgo? Por supuesto. Dentro de todo el universo que existe de inversiones financieras, pues las hay con muy poquito riesgo o casi nulo riesgo de que te repaguen de vuelta el dinero que has invertido. Y sobre todo también riesgo de si ese retorno que tú esperas va a ser mayor o menor, y las hay con, bueno, pues hay un escalado de riesgos de bonos corporativos, bonos de alto rendimiento, bonos de otros países, y luego pasas ya al mundo de la inversión en renta variable, que son las acciones de las compañías. Se llama renta variable. La diferencia entre renta fija y renta variable no quiere decir que no se muevan a lo largo del tiempo, lo que quiere decir es que la renta fija es un instrumento que se emite con una promesa de rendimiento fijo, un bono que se emite al 5,5, pues te han prometido que va a ser un 5,5. Luego ya veremos si te lo repagan o no, dependiendo de la solvencia de esa compañía. Y la renta variable significa que tú inviertes en normalmente las acciones de una compañía, y el rendimiento que vas a obtener de esas acciones es variable, vía dividendo. Pues a veces es más alto, a veces más bajo, a veces te lo eliminan o incluso a veces pues te repagan un extra porque te recompran acciones o lo que fuera, ¿no? Independientemente de que luego la compañía vaya mejor, suba más o suba menos. Esto provoca pues que dependiendo del instrumento que eliges como inversión, pues tenga un riesgo mayor o tenga un riesgo menor. ¿De qué depende que tú quieras? Evidentemente el riesgo suele venir asociado con una potencial retorno también superior. Normalmente cuando buscas una inversión muy segura, el tipo de interés o el retorno que obtienes sobre esa inversión suele ser mucho más moderado que cuando buscas a lo mejor otro tipo de inversiones con mucho más riesgo, pero con mejor potencialidad de incluso doblar tu dinero o triplicarlo en un momento dado, ¿no? Pero claro, la variabilidad sobre que eso ocurre es mucho más alta, que se suele medir muchas veces con la volatilidad, que si queréis entramos luego en el concepto de volatilidad. Tú me has preguntado por el tema del riesgo. Entonces, claro, cada uno, dependiendo de su fase vital, la capacidad. Aquí hay con el concepto de perfil de riesgo, yo creo que es importante entender dos cosas. Uno, la capacidad que tú tienes de asunción de ese riesgo, y dos, la voluntad que tienes tú de asunción de ese riesgo. Es decir, tú puedes ser una persona súper conservadora, siendo multimillonaria, y no querer, y dormir mal por las noches pensando que al día siguiente te levantas, miras y a lo mejor estás perdiendo un 1% de tu capital. Y no lo necesitas para nada, porque perfectamente tienes solucionada toda tu descendencia, ¿no?
Y luego hay otras personas que realmente les tienen muy poquito patrimonio, sin embargo, todo lo que consiguen ahorrar y asumen un riesgo excesivo para lo que a lo mejor le puede venir en la vida, porque de repente pues, tienen un accidente o de repente se quedan sin trabajo, etcétera. Entonces, hay por un lado está la capacidad de asunción de riesgo, que depende de tu fase vital y depende de si tienes hijos, de si tienes hipoteca, de si tienes posibilidades de, pues que a lo mejor te tienes que encargar de algún familiar en el futuro, en qué fase profesional estás, en cómo está el mercado laboral, etcétera, en cuánto necesitas tener ahorrado para tú vivir tranquilo, de cara a que si tienes algún evento que vaya en contra de lo que tú esperas. Y luego esa es la capacidad, y luego, pues como contaba antes, la voluntad. Oye, pues yo entiendo perfectamente, yo soy empresario, yo entiendo el riesgo que se asume invirtiendo en el capital de otras empresas, y yo creo que esto es lo que a largo plazo, porque tengo capacidad de invertir a largo plazo, y ahora a largo plazo esto es lo que más retorno da, yo tengo voluntad de entrar en esas inversiones con mayor riesgo. Entonces, juntas las dos cosas y normalmente pues llegas a una conclusión sobre qué perfil de riesgo tengo y por tanto, qué es lo que debería condicionarte a la hora de elegir las inversiones finales sobre las que empleas tus ahorros. Sobre todo está claro que si una persona de 20 años quiere constituir una cartera y quiere empezar a ahorrar, seguro que, como resumen de lo que acabas de decir, será muy diferente que si yo voy mañana al banco, que ya tengo unos cuantos años y muchos años, y ya tengo a lo mejor ya mis inversiones decididas, etcétera. Hay un concepto de horizonte temporal, que esto también es diferente, ¿no? Efectivamente. Que es importante al margen de los temas de riesgos, etcétera, ¿no? Yo creo que vamos a ir terminando, pero yo, hablando de esta palabra del riesgo, que yo creo que es relevante. Claro, yo cuando voy a analizar mi cartera, y decía antes Luis muy bien, ¿no? Decir, oye, es que yo lo que quiero es dormir por la noche, lo que no quiero es estar muy tenso, ¿no? Pero ¿hay algún concepto que evalúe el riesgo? Es decir, que yo sepa, oye, si me hago esta cartera, podría ser que perdiera en un año un 7%, un 8%, un 25%. ¿Y qué otras cosas también debería de mirar, ¿no? Al margen de los activos en el que voy a meter? Incluso te haría luego una pregunta, porque entre la gente joven, es diferente esa pregunta. Prefiero que me contestes a esto último. A ver, José Manuel, más que cómo mediríamos el riesgo, que no es medir una desviación típica, una volatilidad, ahora explicamos lo que es. Yo sí me gustaría ponerte una cuña publicitaria, invitar a la gente a que vean todos los podcasts de Finalfabetos y tendrán los criterios suficientes para entender el perfil de riesgo y entender lo que son sus finanzas. A mí me llama la atención que la gente dedique mucho tiempo para cuando se compra un coche, una lavadora, una nevera, a examinar alternativas, y para decisiones críticas que van a depender de cómo pueda vivir en el futuro, no se toman ninguna molestia o se dejan embaucar por cantos de sirena. Así es. Aquí lo muy importante es que se trata de incrementar, por lo menos mantener, pero si no, incrementar el valor real de tu patrimonio, lo que puedes comprar con tu patrimonio, que eso va a depender de las inflaciones, que tendréis oportunidad para hablar en su día. Que no existen activos sin riesgo, como decía Luis, los hay más seguros que otros. Y os quiero recordar que incluso en el año 2009 un país de la zona euro quebró. O sea, era muy seguro, pero quebró. Hasta todo lo que dé rentabilidad tiene un riesgo. Unas son muy seguras y dan menos rentabilidad, y otras dan más rentabilidad. Y lo más importante es que un inversor sepa qué rentabilidad puede obtener invirtiendo en estos mercados. Más si, como decía Luis, se va a renta variable, menos si se va a renta fija. Y todos los profesionales también solemos tender a disociar el binomio rentabilidad-riesgo. Cuando las cosas van muy bien, solo piensas en rentabilidades y te olvidas de los riesgos que estás asumiendo. Cuando las cosas van muy mal, solo piensas en los riesgos y te olvidas de las rentabilidades posibles. No se puede disociar. Entonces, lo importante es que un cliente sepa. Yo me siento con un cliente y le digo que es muy agresivo. Le digo, bueno, yo te conseguiría alrededor de un 8% en tasa interanual. Pedro, eso es muy poco. Digo, y eso es doblar el patrimonio en 7, 8 años. Eso ya me gusta más, pero tienes que saber que 1 de cada 4 años puedes perder dinero. Y para conseguir ese 8%, hay años que puedes ganar el 20%, hay años que puedes perder el 15%, ¿no? ¿Qué me estás contando? Sí, además el año que pierdes dinero a lo mejor es superior al 15%. 95 de 100 veces son cálculos estadísticos que te los avalan más de 200 años de mercado financiero, y está relacionado con la economía. Al final, el mensaje es, esto no es muy complicado para invertir. Puedes delegar en manos de unos profesionales o lo puedes hacer tú mismo. Es escuchar estos cursos que vais a hacer, tener 6 conceptos claros y
utilizar el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Que mi inversión va... Que decías, ¿cómo lo medimos? Con la volatilidad, pero yo creo que es lo de menos hablar de una desviación típica. Una volatilidad significa que para ganar un 8% en 10 años va a haber años que vas a ganar el 20%, va a haber años que vas a perder el 6%. Eso es, y animar a todo el mundo a que complete esta serie de podcasts, que el objetivo es poder invertir tu dinero con una visión de medio plazo. Fenomenal. Pues oye, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Yo creo que los conceptos generales, que es lo que estábamos buscando, yo creo que los hemos visto, ¿no? Es decir, como resumen, al final más o menos sabemos lo que es la economía, qué son las finanzas, cuáles son las variables macroeconómicas y microeconómicas que debemos de analizar o conocer, que son 3 o 4, que tampoco es muy importante. Ese concepto de perfil de riesgo de las personas, ¿no? Es decir, que cada uno tenemos un perfil de riesgo diferente, bien porque uno tiene 70 años y otro tiene 20, o uno tiene una aversión al riesgo totalmente diferente que otro. En fin, yo creo que son conceptos que vamos a ir viendo por muchos capítulos. Es decir, la verdad que este es el primero y vamos a ver hasta 10 y vamos a ver todo tipo de conceptos, no solamente conceptos también de inflación o tipo de interés, sino también de mercados, ¿no? Es decir, que es la renta variable, que es la renta fija, que son las carteras, en fin. Y nada, muchísimas gracias, Pedro Mas, y muchas gracias, Luis Buceta, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Macide y encantados. Muchas gracias. Gracias.